En los palacios, los secretos más peligrosos no se gritan, se guardan en habitaciones cerradas. Pero ¿qué pasa cuando un niño abre la puerta equivocada? La curiosidad del príncipe Louis destapó una herida tan profunda, un rencor tan antiguo que amenaza con enfrentar a la familia real contra su propio fantasma. Y todo empezó con una carta que nunca debió existir. En los palacios, los secretos más peligrosos no se gritan, se guardan en habitaciones cerradas. Pero ¿qué pasa cuando un niño abre la puerta equivocada? La curiosidad del príncipe Louis destapó una herida tan profunda, un rencor tan antiguo que amenaza con enfrentar a la familia real contra su propio fantasma. Y todo empezó con una carta que nunca debió existir. El palacio estaba en calma aquella tarde, pero no era el silencio de la paz, sino esa quietud tensa que se instala cuando, aunque nada parece estar mal, una corriente subterránea de desasosiego lo impregna todo. Imagínate la escena. Clarence House, con su elegancia discreta y su aire de historia contenida, albergaba una visita tranquila. Sin cámaras, sin discursos, solo familia, unos pocos ayudantes y un horario que, como es costumbre en los círculos del poder, ya se había desfasado. Aquí es donde la maquinaria del destino, esa que a menudo se pone en marcha por los detalles más insignificantes, solo necesitó una breve ausencia. El príncipe William y la princesa Catherine se encontraban en una reunión a puerta cerrada con el rey. Era uno de esos encuentros que no aparecen en la agenda pública, donde los destinos de la corona se discuten con el murmullo de voces graves y el peso de la tradición. En otra ala del palacio, la princesa Charlotte, con esa disciplina innata que ya la definía, estaba con su tutor de música, las notas de un piano flotando débilmente por el pasillo. Y el príncipe Louis, curioso, brillante y a menudo subestimado, había quedado al cuidado de una empleada de confianza. Una llamada telefónica urgente, un momento de distracción. Eso fue todo. Louis no tenía la intención de escaparse, no era un acto de rebeldía, sino una rendición al aburrimiento. Sus zapatos pulcros y silenciosos se deslizaron sobre la alfombra gruesa que ahogaba el sonido de sus pasos, y los secretos del palacio. Pasó junto a una puerta cerrada, luego otra. Eran portales a mundos que no le interesaban, despachos llenos de papeles y salones donde los adultos hablaban en un lenguaje que aún no comprendía. Y entonces la vio. Una puerta que no estaba del todo cerrada, entreabierta como una invitación susurrada. De su interior emanaba un perfume que lo detuvo en seco, lavanda sí, pero mezclado con algo más pesado, más denso. Un aroma a polvo, a tiempo y a tristeza. Esa puerta entreabierta y faintly perfumada cambiaría el tono no solo del día, sino de todo lo que vendría después. Detrás se hallaba una habitación en la que no debía entrar. Lo sabía con esa intuición infantil que a menudo es más certera que la lógica de los adultos. Pero entró. Lo que encontró dentro no fue algo estridente ni dramático. No había gritos ni llantos. Era de hecho un lugar silencioso. Pero era un silencio que le oprimió el pecho y le llenó los ojos de una humedad que no entendía. Porque hay heridas que no se gritan, hay dolores que se susurran en el lenguaje de los objetos olvidados. Y Louis en ese instante los escuchó todos a la vez. La maquinaria del poder, esa entidad fría y calculadora, no tiene en cuenta los corazones de los niños. Para ella, Louis era solo una pieza más en el tablero, un príncipe menor. Pero ese día, esa pequeña pieza movida por la simple curiosidad estaba a punto de provocar un jaque mate emocional a toda la familia. Se estaba adentrando en el epicentro de una guerra silenciosa, una que llevaba librándose décadas, una guerra por el legado, por la memoria y por el amor del pueblo, una guerra contra un fantasma. Y él, sin saberlo, estaba a punto de darle un rostro. Todo comenzó con un retraso. Sé lo que estaréis pensando, las cosas importantes de la historia a menudo lo hacen. La reunión del rey con sus asesores se había alargado más de lo previsto, y mientras William y Catherine permanecían en el salón atrapados en esa educada escucha que es el pilar de la diplomacia real, el príncipe Louis se había vuelto inquieto. Era demasiado mayor para entretenerse con soldados de juguete y demasiado joven para soportar el murmullo de la política sin retorcerse en su asiento. Es una edad terrible, esa en la que ya no eres un niño adorable, pero tampoco un adulto funcional. Así que, cuando la empleada sin nada para vigilarlo se ausentó para atender esa inoportuna llamada, Louis hizo lo que cualquier niño curioso haría en un palacio: se echó a andar. Al principio fue solo el pasillo. Las alfombras eran suaves bajo sus zapatos lustrados de un carmesí profundo que parecía absorber el sonido, casi como caminar sobre nubes de lana que hubieran tragado décadas de secretos. Las paredes estaban flanqueadas por retratos de antepasados, con miradas severas y ropajes oscuros, figuras demasiado altas e imponentes para que él las reconociera.
¿Eran familia o eran solo fantasmas atrapados en marcos dorados, jueces silenciosos de una dinastía que lo observaban pasar evaluando si estaba a la altura? El peso de la historia, amigos, no está en los libros, está en los pasillos silenciosos que los herederos deben recorrer. Se asomó a una sala donde un jarrón de porcelana china más alto que él y decorado con dragones azules custodiaba una chimenea de mármol apagada. Parecía un lugar de exposición, no un hogar. Otra puerta reveló estanterías repletas de libros antiguos con lomos de cuero agrietado y figurillas de porcelana cubiertas por una fina capa de polvo como si nadie las hubiera tocado en décadas. Eran habitaciones para ser vistas pero no vividas, escenarios perfectos para una vida que se representa en lugar de sentirse. Todo muy bonito, sí señor, pero mortalmente aburrido para un niño. Pero entonces la vio. La puerta entreabierta. No era como las demás. La madera era oscura de un roble pesado y la manija de latón estaba opaca por el paso del tiempo y el contacto de manos olvidadas. Del interior, como ya había notado, se filtraba ese aroma extraño. Lavanda sin duda un olor limpio y tranquilizador casi medicinal, pero debajo había otra cosa, algo más antiguo casi metálico, el olor a tiempo estancado a lágrimas secas. No olía a su hogar en Adelaide Cottage, que olía a hierba recién cortada y a la risa de sus hermanos. Esto olía a un lugar donde se debía llamar antes de entrar un lugar que guardaba sus propias reglas, un santuario privado o quizás una prisión. Se detuvo. Por un instante, esa vocecita prudente que todos tenemos, incluso los príncipes, le susurró que diera media vuelta, que volviera al murmullo seguro y predecible del salón principal. Pero el tirón silencioso de la curiosidad, esa fuerza primigenia y peligrosa, fue más fuerte. ¿Qué podía haber allí que fuera tan diferente? ¿Por qué esa puerta y no otra estaba abierta solo un poco como una invitación susurrada o una trampa? Empujó la puerta con la punta de los dedos. Esta crujió suavemente, un quejido bajo como si protestara por ser despertada de un largo sueño. El descubrimiento, la herida, el secreto que cambiaría la dinámica de su familia para siempre estaba a solo un paso. Y él, un niño que solo quería escapar del aburrimiento, estaba a punto de entrar. Dentro la habitación estaba en penumbra. Las pesadas cortinas de terciopelo verde musgo filtraban la luz del sol de la tarde, proyectando sombras tenues y alargadas sobre una alfombra persa que había visto mejores días. No era un espacio grande, pero estaba abarrotado de esa manera particular en que las mujeres de cierta edad guardan sus espacios más privados, sus santuarios. No era un desorden caótico, sino una acumulación de recuerdos, cada objeto colocado con una intención que solo su dueña conocería. Era en esencia el mapa de un alma. Había fotografías enmarcadas sobre cada superficie disponible, la repisa de la chimenea, la mesita auxiliar, el escritorio de caoba. Velas a medio consumir con regueros de cera solidificada como lágrimas blancas se alzaban en candelabros de plata empañada. Cheiles de seda en tonos joya colgaban descuidadamente sobre los respaldos de las sillas como fantasmas de veladas pasadas. Todo en aquel lugar parecía frágil, como si el simple hecho de tocar algo pudiera hacerlo desvanecerse en el aire. Como si la habitación entera fuera un suspiro contenido. Louis avanzó con cuidado de puntillas, conteniendo la respiración. Le recordaba las ilustraciones de las tumbas egipcias que había visto en sus libros, un lugar lleno de tesoros y quizás de maldiciones silenciosas. Sus ojos se posaron primero en el tocador. Docenas de frascos de perfume se alineaban sobre la superficie de mármol, pequeñas torres de cristal que contenían elixires de fragancias desconocidas. Se inclinó ligeramente entrecerrando los ojos para leer las etiquetas. Algunas tenían ribetes dorados y nombres franceses que no podía pronunciar. Otras parecían más antiguas, con el vidrio desgastado por el uso. Eran armaduras líquidas, pociones para enfrentar el día. Entonces vio el marco de fotos junto a ellos. Era una imagen de la reina Camila mucho más joven de pie junto a un niño pequeño. La fotografía no tenía etiqueta, pero el niño no era nadie que Louis reconociera. No era su padre ni su tío. Tenía una mirada seria y un traje que parecía demasiado grande para él. Louis frunció el ceño. ¿Quién era aquel niño olvidado, relegado a un rincón del tocador? ¿Un secreto, una nostalgia, un error? Se apartó del tocador y siguió explorando. Había un joyero de nácar entreabierto junto a la cama. Pañuelos de seda asomaban por debajo de la tapa como lenguas de colores. Un par de guantes de cabritilla de un color crema amarillento descansaban en el alféizar de la ventana, como si alguien los hubiera olvidado allí hacía años, esperando un regreso que nunca llegó. La habitación entera era un museo de momentos congelados, un herbario de emociones prensadas. Pero entonces su mirada se fijó en la carta. Estaba metida debajo de un pisapapeles de bronce con forma de caballo de carreras.
Imagínate la escena: un sobregrueso de papel crema de alta calidad, un papel que grita importancia. Estaba sellado con un sello de cera que, aunque intacto, parecía frágil. La caligrafía era desconocida, pulcra, afilada. No era la letra redondeada y amable de su madre, era la letra de alguien que calcula cada trazo. Y cruzando el centro con una tinta de un azul casi negro ligeramente desvaída estaba el nombre de su hermana Charlotte. Louis se quedó paralizado. El nombre de su hermana aquí, en esta habitación que se sentía como el corazón oculto del palacio, el lugar donde las sonrisas se quitaban y se guardaban en un cajón. El descubrimiento era una disonancia, una nota equivocada, en una sinfonía perfectamente ensayada, y esa nota, amigos, estaba a punto de hacer que toda la orquesta desafinara. El príncipe Louis parpadeó. Una vez, 2 veces, se quedó inmóvil mirando el sobre como si fuera un artefacto peligroso, un objeto de otro mundo que había aterrizado en la geografía familiar de su vida. ¿Por qué estaría el nombre de Charlotte aquí en esta habitación silenciosa escrito por la mano de otra persona? Era como encontrar una espina en un pétalo de rosa. El silencio pareció volverse más pesado, más denso, como si la habitación contuviera la respiración junto a él, esperando su próximo movimiento. Acercó la mano lentamente, sus dedos infantiles rozando el borde del papel. Estaba frío al tacto, con ese frío inerte de las cosas que llevan mucho tiempo sin ser tocadas por el calor humano. Y en ese momento supo con la certeza visceral de un niño que algo andaba mal. No sabía cómo de mal, todavía no, pero era una certeza que se instaló en el fondo de su estómago como una piedra. El sobre permaneció en sus manos más tiempo del debido. Louis no había tenido la intención de cogerlo, de verdad que no, pero algo en la forma en que el nombre de Charlotte estaba escrito tan deliberado y frío hizo que sus pequeñas manos temblaran. Se lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, no por travesura, no por malicia, sino por pura y abrumadora confusión. Ya no estaba seguro de a quién pertenecía la carta. Si llevaba el nombre de Charlotte, entonces tal vez era para ella. Tal vez se había olvidado. Tal vez era una sorpresa. Pero la habitación no parecía un lugar de sorpresas agradables, parecía un lugar que guardaba secretos, de esos secretos que se envuelven en un perfume suave y en un silencio denso, de esos que se aferran a las cortinas y se esconden en las grietas del suelo. Este era el día en que todo cambió, el día en que la inocencia de un niño chocó contra la complejidad amarga de los adultos. Y la carta, ese sobresellado, era solo el principio, era el detonador. Una puerta que debería haber permanecido cerrada se había abierto, y con ella una caja de Pandora de resentimientos silenciosos. Se giró para irse sintiendo el peso del sobre en su bolsillo como una brasa, pero el aire volvió a cambiar, no estaba solo. Y no me refiero a un fantasma, no en el sentido clásico. Era la sensación de que algo observaba, no alguien, algo, como si las propias paredes, los muebles, los retratos hubieran memorizado quién había entrado y quién inequívocamente no debía estar allí. Louis miró de nuevo hacia el tocador. El espejo, con esa fina grieta que lo cruzaba como una cicatriz, reflejaba su pequeña figura, el azul pálido del cuello de su camisa asomando por la chaqueta oscura. Por un instante casi devolvió el sobre a su sitio, casi deshizo su error, pero entonces algo más captó su atención, algo que lo arrastraría aún más profundo en el laberinto. Metida debajo del tocador, casi oculta en la sombra como un pensamiento vergonzoso, había una pequeña caja de madera. No era ornamentada ni estaba etiquetada. Era simple, de una madera clara y sin barniz, con una bisagra de latón que había sido dejada abierta por descuido. La curiosidad, esa fuerza implacable que lo había guiado hasta allí, esa que los griegos llamaban la madre de todas las ciencias y de todas las desgracias, lo venció de nuevo. Louis se agachó junto a ella, sus rodillas hundiéndose en la mullida alfombra. Dentro había objetos que no tenían sentido juntos, como los restos de un naufragio emocional. Un pañuelo de lino finamente bordado con las iniciales SS. ¿Quién era SS? Una fotografía en blanco y negro de una mujer que no reconoció, con una sonrisa triste y un peinado de otra época de los años en que las esperanzas eran más grandes y las decepciones más silenciosas. La mujer de la foto miraba la cámara, pero sus ojos parecían ver algo muy lejano, y en el fondo de la caja, debajo de todo lo demás, había algo que deseó no haber tocado nunca. Era una página arrancada de lo que parecía ser un diario. El papel era fino, casi traslúcido, y los bordes estaban rasgados con violencia. Solo quedaban unas pocas líneas, pero fueron suficientes para que se le revolviera el estómago, para que el aire de la habitación se volviera espeso y difícil de respirar. Nunca será aceptada. No como ella, no importa lo que yo haga.
La caligrafía era la misma que la del sobre, afilada, precisa, fría como el acero. La frase no era un lamento, era una sentencia. Era el veredicto de un juez que también era el verdugo. Louis volvió a colocar el papel en su sitio con los dedos helados como si hubiera tocado un trozo de hielo. Se puso de pie rápidamente, con el corazón latiéndole ahora deprisa un tambor desbocado en el silencio del palacio. El peso del sobre en su bolsillo se sentía diferente ahora. Ya no era un misterio, era una prueba. Ya no lo quería, pero tampoco podía dejarlo. Era un veneno que ahora le pertenecía. Esa habitación, esa caja, esa nota, no eran para sus ojos. No estaban destinadas para ninguno de ellos. Eran el sancta sanctorum de una amargura privada, de una jaula dorada, cuyas barras no estaban hechas de oro sino de comparaciones. El sonido de unas risas lejanas le llegó débilmente desde el pasillo. Alguien había abierto una puerta. Un ayudante, tal vez un primo. El sonido le recordó que el mundo exterior seguía en movimiento, que el té todavía se estaba sirviendo y que alguien en algún momento vendría a buscarlo. Giró el pomo con cuidado, como si temiera hacer ruido y despertar a los demonios que dormitaban en aquella habitación. La luz del pasillo le pareció demasiado brillante, casi agresiva, después de la quietud de aquel lugar. Cuando la puerta se cerró tras él con un suave clic, el aire se sintió más ligero, pero él no se sintió mejor, no se sintió a salvo. Algo de esa habitación se le había adherido como el polen a una abeja. La forma en que el perfume se había aferrado a su ropa, la forma en que las palabras del papel rasgado no abandonaban su mente. No sabía de quién era realmente la carta ni por qué estaba el nombre de Charlotte en ella, pero sabía una cosa con una certeza absoluta y aterradora: esa puerta debería haber permanecido cerrada, y ahora que estaba abierta nada volvería a ser igual. No habló en el trayecto de vuelta a casa, y eso, amigos, en un niño como Louis es el equivalente a una sirena de alarma. Normalmente él llenaba el silencio del coche con pensamientos a medio terminar y preguntas sobre todo lo imaginable, desde por qué el cielo era azul hasta si las ardillas soñaban. Pero aquel día el asiento trasero del Range Rover oficial estaba extrañamente quieto, un silencio denso, pesado, cargado de electricidad estática. Catherine lo notó de inmediato. Las madres tienen un radar para estas cosas, una especie de sismógrafo emocional que detecta la más mínima alteración en el universo de sus hijos. Lo miró por el espejo retrovisor mientras dejaban atrás los muros de Clarence House. Su cabeza estaba apoyada en la ventanilla, su mirada perdida en el desfile de edificios grises de Londres. Sus dedos, en lugar de juguetear con algún objeto, tiraban nerviosamente del dobladillo de la manga de su chaqueta. Algo se había roto en él. Algo silencioso y pesado había ocupado el lugar de su habitual alegría. Ella no lo presionó. No todavía. Sabía que los niños guardan sus heridas en lugares profundos como tesoros oscuros, y forzarlos a hablar solo las hunde más. Hay que darles tiempo para que ellos mismos encuentren el camino de vuelta a la superficie. Así que se limitó a conducir, manteniendo una presencia tranquila y firme, un ancla en medio de su pequeña tormenta interior. Fue más tarde, cuando ya estaban en la seguridad de su hogar en Adelaide Cottage, cuando sus hermanos estaban en otras habitaciones y la casa se había vuelto a sumir en esa calma familiar, cuando lo encontró. Estaba sentado en el borde de su cama, en esa postura que tienen los niños cuando el mundo les pesa demasiado. La chaqueta todavía estaba abotonada hasta el cuello. No se había quitado los zapatos. Y en su mano, doblado, pero ahora fatalmente arrugado, como si lo hubiera apretado con toda su fuerza, estaba el sobre. El nombre seguía allí, una acusación silenciosa: Charlotte, escrito con esa tinta oscura, deliberada y fría. Catherine se sentó a su lado sin decir una palabra. Su movimiento fue lento, suave, como quien se acerca a un pájaro herido. Sus ojos no fueron a la carta al principio, fueron a su rostro. Tenía los ojos enrojecidos, de esa rojez que no proviene de correr o reír demasiado fuerte, sino de la batalla interna por contener las lágrimas. La clase de rojez que delata una herida en el alma. Alargó la mano lentamente hacia la carta, sin exigencia, solo una invitación. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó con una delicadeza que podría haber calmado a una fiera. Louis no respondió de inmediato. Parpadeó una vez tragando saliva y luego susurró su voz, apenas un hilo de sonido en su habitación. Catherine no necesitó aclaraciones. Sabía perfectamente a qué habitación y a qué ella se refería. La habitación que olía a lavanda y a secretos. No preguntó por qué había estado allí. No todavía. Eso era irrelevante. Lo importante era el veneno que ahora su hijo sostenía en la mano. Miró la carta estudiando el sello de cera. No había sido abierta. No parecía que estuviera destinada a serlo. Y sin embargo, algo en ella parecía demasiado intencionado, demasiado puntiagudo para ser ignorado.
Le dio la vuelta. La caligrafía, el peso del papel, no era una simple nota de cortesía. Era algo personal, algo enterrado, algo que nunca debió ver la luz, y mucho menos la luz de los ojos de un niño. ¿Quieres que la abra?, preguntó Catherine, su voz apenas un murmullo, pero cada sílaba cargada de una delicadeza infinita. Louis asintió sin levantar la vista, un gesto casi imperceptible, pero que contenía todo el peso de su miedo y su confusión. Ella rompió el sello de cera con cuidado, con la precisión de un cirujano. El pequeño crujido del papel pareció un trueno en la silenciosa habitación infantil. El papel del interior, como ya había notado, había amarilleado ligeramente, no por la edad, sino por haber estado guardado en un lugar al que no pertenecía, un lugar sin aire y sin luz, como un mal pensamiento. La carta era corta, menos de una página, pero cada palabra aterrizaba como un trozo de hielo. Catherine la leyó en silencio una vez y luego otra más despacio, como si intentara descifrar un código, un veneno oculto entre líneas. No la leyó en voz alta. Su rostro permaneció impasible, una máscara de serenidad que había perfeccionado a lo largo de los años en el teatro del mundo, pero sus nudillos, al sostener el papel, estaban blancos, y un observador atento habría notado un ligero, casi imperceptible temblor en sus manos. No era una amenaza, no directamente. La gente de su clase no amenaza, sugiere, insinúa. La violencia es verbal elegante y mucho más cruel. La carta no era amable, no. Hablaba del legado de expectativas, de una gracia innata que no se puede fabricar. Hablaba de la necesidad de que la línea sucesoria reflejara no solo el deber, sino una cierta luz que el público anhelaba, una luz que implícitamente recordaba a otra época, a otra princesa, una princesa del pueblo. No mencionaba a Charlotte por su nombre otra vez, pero estaba claro. El destinatario no era la niña, sino la idea de la niña. Cada palabra estaba dirigida a ella, a la pequeña, que llevaba la sangre de su padre, y lo que era más peligroso, el eco de su abuela. Era una advertencia velada, una comparación cruel, una herida infligida con la punta de una pluma. Era un recordatorio sutil de que, aunque la sangre es importante en la percepción pública, el amor del pueblo es un poder mucho mayor. Y ese poder, sugería la carta, no se hereda, se gana, o se tiene de forma natural. Catherine dobló de nuevo la carta en silencio, sus movimientos ahora lentos y deliberados, como si estuviera manejando un explosivo. La carta no había venido de un extraño, no había llegado por correo. Había venido de alguien, dentro de los mismos muros, alguien que sonreía en las fotografías familiares, alguien que compartía su mesa. Dejó la carta en su regazo y miró a su hijo. Sus ojos estaban húmedos, ahora dos pequeños pozos de confusión. Él no entendía todas las palabras, no entendía el subtexto, la historia de celos y sombras que se escondía detrás, pero había entendido lo suficiente. Era sobre Charlotte y no era bonito. Era malo, y lo malo para un niño es una categoría simple y aterradora. Lo rodeó con el brazo y lo atrajo hacia ella, un gesto de protección instintivo de leona defendiendo a su cachorro. La carta tendría que ser mostrada a William, por supuesto, pero no todavía. Por ahora todo lo que podía hacer era abrazar a su hijo menor, a su pequeño explorador que había encontrado un dragón en el corazón del castillo. Y mientras lo hacía, no podía dejar de preguntarse cómo algo tan cuidadosamente oculto, tan lleno de un veneno tan antiguo, había terminado en las manos de un niño. ¿Y por qué en nombre de Dios se había escrito alguna vez? Esa noche, mucho después de que Louis hubiera quedado dormido acurrucado junto a Catherine como un pequeño animal que busca refugio de la tormenta, la carta reposaba en silencio sobre el mármol frío de la encimera de la cocina. Era un objeto inerte, un simple trozo de papel, pero su presencia llenaba la habitación, vibrando con una energía oscura. William la leyó solo. Su expresión no cambió en la superficie. Años de entrenamiento real le habían enseñado a construir un rostro impasible, una fortaleza contra el escrutinio del mundo, pero algo dentro de él se cerró como una puerta de acero que se atranca. Un endurecimiento en la mirada, una tensión en la mandíbula. No preguntó cómo la había encontrado Louis. Esa era una cuestión logística secundaria. Su pregunta fue más directa, más dura, la pregunta de un estratega que evalúa un campo de batalla. ¿Qué más había en esa habitación? Catherine, con la voz tranquila pero firme de quien relata los hechos de un accidente, le contó todo: la foto del niño desconocido en el tocador, la caja de madera escondida, la nota arrancada del diario. Pero fue la mención de una fotografía rota, una que Louis no había visto, pero cuya presencia se sentía en el ambiente, lo que hizo que William se levantara. Sus movimientos eran lentos, deliberados. No había ira en ellos, sino una resolución fría. Él conocía esa habitación. Había entrado en ella una sola vez hacía años, no como familia, sino por pura y helada formalidad. En aquel entonces la había encontrado impoluta, fragante, controlada.
un reflejo perfecto de la gracia pública y calculada de Camila. Pero Louis no había entrado en un salón de recepción. Había vagado hasta el corazón de la fortaleza, hasta el santuario privado, un espacio más antiguo y menos cuidado, y le había dejado una marca. Para William esto no era solo un asunto de celos palaciegos, era el eco de una guerra que él creía o quizás esperaba que estuviera enterrada. La Guerra de Gales, como la había bautizado la prensa con su habitual falta de sutileza, no había terminado con la muerte de su madre en un túnel de París. Simplemente se había vuelto silenciosa una tensión sorda que pervivía bajo las sonrisas y el protocolo. El fantasma de Diana de Gales era una presencia demasiado poderosa, un legado de amor popular tan inmenso que ninguna otra figura, por mucho que lo intentara, había logrado igualar. Era la jaula dorada definitiva, la de la comparación eterna. Y esa carta, esa nota eran la prueba de que el resentimiento hacia ese fantasma seguía vivo respirando en los rincones oscuros de Clarence House, alimentándose de cada gesto de afecto público hacia los hijos y nietos de Diana. A la mañana siguiente, William le pidió a Catherine que llevara a los niños a dar un paseo. Nada fuera de lo común, solo aire fresco, una apariencia de normalidad. Mientras estaban fuera, él regresó a Clarence House. Sin escoltas, sin fanfarria, como un fantasma que vuelve a la escena del crimen. Le dijo al portero que buscaba un informe antiguo, una mentira piadosa para evitar preguntas. No esperó permiso. Caminó con una determinación sombría por el pasillo de los retratos, encontró la puerta que Louis había descrito y entró. La carga de la historia de su historia pesaba sobre sus hombros. No iba como un príncipe. Iba como un hijo. El aire era exactamente como Louis lo había descrito. La banda sí, pero mezclada con algo más tenue, más antiguo, casi metálico. Era el olor a rencor, un aroma que se impregna en la madera y en el terciopelo. El tocador seguía conteniendo sus pequeñas torres de frascos de cristal. El joyero estaba cerrado, ahora los pañuelos doblados y guardados. La habitación había sido ordenada, pero no lo suficiente. No se puede ordenar un sentimiento, no se puede barrer una amargura debajo de la alfombra por muy persa que sea. William no se detuvo en los detalles que habían capturado la atención de su hijo. Él no buscaba pistas, buscaba confirmación. Sus ojos recorrieron la habitación con una intensidad fría, la de un soldado que reconoce un campo de batalla familiar, un territorio enemigo. Sabía lo que buscaba porque una parte de él, la parte que llevaba las cicatrices de una infancia bajo los focos, siempre había sabido que existía. La habitación bajo su escrutinio se sentía diferente. Ya no era el santuario privado de una mujer, era la guarida de una herida. Cada objeto parecía susurrar la misma historia, no contada, la de una lucha constante contra un recuerdo imborrable, contra un fantasma que se negaba a desaparecer. Los chales de seda no parecían elegantes, sino mortajas de colores. Los perfumes no olían a lujo, sino a un intento desesperado de enmascarar algo más profundo, algo podrido en el alma. Y entonces, debajo de la ventana, medio escondida detrás de un jarrón de cerámica, estaba la fotografía. No necesitó cogerla para sentirla. La energía de la habitación de repente se arremolinaba a su alrededor, cargada de una electricidad negativa, de una tristeza densa. Sabía incluso antes de tocarla que aquel era el epicentro del dolor de su hijo, el origen de la sombra que había caído sobre él. Se acercó lentamente, sus pasos ahora tan silenciosos como los de Louis, pero su intención era infinitamente más pesada. Estaba a punto de tocar la prueba tangible de una amargura que había envenenado el aire de su familia durante generaciones. Hay un concepto en psicología llamado trauma transgeneracional, la idea de que las heridas no resueltas de una generación se transmiten a la siguiente no genéticamente, sino a través de patrones de comportamiento, de silencios, de atmósferas familiares. Lo que William estaba a punto de enfrentar no era solo un objeto, era la manifestación física de ese trauma, un veneno que se había filtrado de una generación a otra. Se detuvo frente al jarrón. Detrás, apenas visible, asomaba el borde de un marco de plata. Con una mano firme apartó el jarrón, y allí estaba, pequeña, discreta, pero gritando en silencio. No era una foto de Camila. No era una foto de su padre, era una foto de su madre, y estaba rota. El marco de plata se había partido por la mitad, una grieta limpia y brutal que lo dividía en dos. De un lado, el rostro sonriente de Diana, del otro, un fondo desenfocado de árboles y cielo. La fractura, con una crueldad casi poética, había atrapado la línea de sus ojos, una ruptura perfecta a través de la pupila y la mejilla. Era un acto de violencia simbólica preciso y devastador. Un intento de cegar una mirada que incluso desde una fotografía parecía verlo todo. Y sobre el cristal, como si la ruptura no fuera suficiente, alguien había escrito con un rotulador fino y negro, no con trazos gruesos y furiosos, sino con una caligrafía amarga, contenida y dolorosamente clara. Incluso rota sigue ocupando espacio.
Las palabras le oprimieron el pecho a William con una fuerza física como si una mano invisible le estuviera robando el aire. No eran simplemente descuidadas o producto de un arrebato. Estaban cargadas de años de frustración de una vida entera vivida a la sombra de otra. Esto no era sobre Diana como figura histórica. Era sobre su sombra, su memoria y el resentimiento corrosivo de tener que vivir a su lado o peor aún debajo de ella. William cogió la foto con una delicadeza que contrastaba con la violencia del objeto. El marco crujió ligeramente en su mano como un hueso que se queja. No lo rompió más, no gritó, no se la llevó consigo. Probar la prueba habría sido un acto de debilidad, una admisión de que aquello tenía poder sobre él. Simplemente se quedó mirándola su propio rostro reflejado débilmente en el cristal roto superpuesto al de su madre. Los ojos de ella le devolvían la mirada, una mitad en el cristal, una mitad en la sombra, y en ese momento todo lo que Louis había sentido, esa angustia sin nombre, esa tensión en el aire, cobró un sentido terrible y absoluto. La tensión, la carta, el silencio que la siguió. Porque esto ya no era solo sobre Charlotte o Camila o cualquier disputa silenciosa que viviera detrás de las sonrisas ensayadas en los actos reales. Esto era sobre algo más profundo, algo tácito, algo que se arrastraba por las venas de la monarquía desde hacía décadas. Un recuerdo demasiado poderoso para ser borrado y una amargura que incluso después de todos estos años de todos los intentos de seguir adelante todavía no había aprendido a esconderse. Era la evidencia de que los fantasmas más persistentes no son los que visten sábanas blancas, sino los que visten sonrisas de Chanel y viven en los palacios. Dejó la habitación en silencio con la misma calma con la que había entrado, pero no salió ileso. Salió con una certeza fría y pesada en el corazón, la certeza de que la guerra que creía haber sobrevivido en su infancia no había terminado, simplemente había cambiado de frente. Y ahora sus propios hijos estaban en la línea de fuego. Al salir cerró la puerta con cuidado. El sonido del pestillo encajando en su sitio fue definitivo. Había vuelto a sellar la tumba, pero ahora sabía exactamente qué clase de monstruo dormía dentro. Y sabía que tarde o temprano tendría que volver para matarlo. William no dijo mucho cuando llegó a casa. Imagínate la escena. Catherine le pregunta si lo ha encontrado y él simplemente asiente. Un gesto, nada más. Ella no necesitó detalles. Su silencio, un silencio de plomo, era más elocuente que cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Ambos sabían lo que significaba, lo que había estado escrito sobre el rostro de Diana, lo que se había dejado pudrir en una habitación que debería haber sido sagrada. Pero no era solo el marco la carta, no, la cosa es que había algo más, una pregunta persistente que Louis en su inocencia herida no podía evitar. Seguía preguntando en voz baja, casi en un susurro a su madre, por qué estaba allí, y la respuesta no llegaba porque la respuesta, la verdad completa y fea, aún no se había descubierto del todo. 2 días después, la institutriz de Clarence House, ahora en el rol de ama de llaves principal, envió un mensaje, pero no lo hizo a través de los canales oficiales. Fue un mensaje discreto, silencioso como ella. Era una mujer mayor de esas que han visto pasar reyes y reinas, de las que han trabajado a través de 3 generaciones de susurros y secretos palaciegos. Su lealtad, y esto es clave, no era hacia la figura actual en el poder. Su lealtad era hacia la institución y quizás hacia la memoria de quienes habían sido justos con ella en el pasado. Hacia Diana. El aire era exactamente como Louis lo había descrito. Lavanda sí, pero mezclada con algo más tenue, más antiguo, casi metálico. Era el olor a rencor, un aroma que se impregna en la madera y en el terciopelo. El tocador seguía conteniendo sus pequeñas torres de frascos de cristal. El joyero estaba cerrado ahora, los pañuelos doblados y guardados. La habitación había sido ordenada, pero no lo suficiente. Y así él regresó solo de nuevo a Clarence House. El mismo pasillo, la misma llamada suave a la puerta de servicio. Esta vez ella lo estaba esperando. Era una mujer de espalda recta y mirada clara, una de esas personas que parecen hechas de acero y discreción. No lo condujo a la habitación de la lavanda, no. Lo llevó a un almacén escondido entre 2 aposentos de invitados, una de esas habitaciones que no aparecen en los planos turísticos. No estaba cerrado con llave. Dentro, cajas de archivo de cartón grueso se alineaban en las estanterías marcadas con fechas y nombres que abarcaban décadas. Un cementerio de recuerdos oficiales. Ella no las tocó, solo señaló un pequeño reproductor de casetes sentado en un taburete. Sí, un reproductor de casetes, una reliquia de los años 90. La luz roja de la batería parpadeaba débilmente como un corazón cansado a punto de detenerse. No dio detalles en su mensaje, solo que había algo que William necesitaba oír. Una frase simple pero cargada de una urgencia que no se podía ignorar.
William se inclinó, presionó el botón de reproducción con un dedo que parecía extrañamente pesado y la habitación cambió. El silencio polvoriento del almacén fue reemplazado por el siseo bajo y constante de una cinta magnética. No hubo presentaciones ni fecha, solo el sonido de una respiración contenida. Luego, una voz de mujer familiar controlada. No era la voz melodiosa de Diana, no era la voz cálida de Catherine, era la voz de Camila. Pero no era su voz pública la que usaba en discursos y entrevistas. Era su voz privada la que se usa cuando uno cree que nadie escucha, no estaba hablando con otra persona. ¿Era una grabación de un momento de introspección, un soliloquio capturado por accidente o lo que es más escalofriante por intención? Su voz era un susurro pero afilado como un estilete, no estaba enfadada. Estaba resignada y la resignación a veces es mucho más peligrosa que la ira. En el silencio entre frases, la amargura persistía densa como la niebla. Siguen haciéndole sitio, susurró Camila y el sonido pareció arañar las paredes. Incluso ahora, después de tantos años, cada rincón de esta casa todavía susurra su nombre. Hubo una pausa, un suspiro tembloroso, el sonido de una derrota largamente asimilada. No importa lo que haga, soy anfitriona, sonrío, sobrevivo, cumplo mi papel, pero nunca seré ella, y lo sé. Lo peor es que sé que no lo soy, pero ellos me miran y se preguntan por qué lo intento. La cinta hizo un ligero clic, el sonido de un movimiento, quizás un cambio de postura. Su voz regresó ahora con un matiz diferente, uno que heló la sangre de William. Miro a esa niña Charlotte y lo veo en sus ojos. La suavidad, la gracia, esa luz que tenía ella. La amarán como amaron a Diana, es inevitable. Y yo volveré a ser la sombra, siempre la sombra. Era tecnología obsoleta de una época anterior a los teléfonos inteligentes y las grabaciones digitales en la nube, una época en la que los secretos se podían guardar en cintas magnéticas frágiles y vulnerables. Y en los círculos reales, amigos, las reliquias a menudo guardan las verdades más peligrosas. William se acercó, la sensación de estar profanando algo, le recorrió la espalda. Esto no era un asunto de Estado, esto era algo mucho más íntimo y mucho más destructivo. Dejó que la cinta terminara. Concluyó sin un adiós, solo silencio y el siseo final de la cinta llegando a su fin. Se quedó allí un momento con el aire del almacén inmóvil pesado. No cogió la cinta, no le dijo nada a la ama de llaves excepto un silencioso gracias. Ella asintió, su rostro una máscara de lealtad y tristeza. Había cumplido con su parte, había entregado el arma humeante. De vuelta en el coche, William se sentó durante mucho tiempo sin girar la llave, mirando sin ver el tráfico de Londres. La grabación resonaba en su mente, no solo las palabras sino el tono. La carta, el marco roto, la voz. Esto ya no era una simple rivalidad, era sobre un legado, sobre la psicología de la segunda y sobre el peligro inmenso de ser comparado con un fantasma. Un fantasma que irónicamente parecía más vivo que la mujer que ahora ocupaba su lugar. Las manos de William se crisparon hasta formar dos puños. La grabación no era una confesión de un crimen, era una revelación de un estado mental, no de un plan sino de una herida narcisista que en lugar de cicatrizar se había dejado enconar bajo las perlas y el protocolo. Y su hijo, su pequeño Louis, había entrado directamente en el epicentro de esa herida purulenta. Lento, silencioso y lleno de un resentimiento mudo que es capaz de asfixiarlo todo. No le contó a Catherine lo que decía la grabación. No todo, no todavía. Hay cargas que un hombre siente que debe llevar solo, aunque sea un error. Solo dijo con una voz extrañamente carente de emoción: hay más en esa carta de lo que pensábamos. Y Catherine, que ya abrazaba a Louis un poco más fuerte cada noche, que ya sentía el cambio en la atmósfera, entendió lo suficiente como para dejarlo estar por ahora. Sabía que la verdad completa llegaría y que probablemente no le gustaría. Pero Louis no lo había dejado atrás. Los niños no olvidan las cosas que no debían ver. No las procesan y las archivan como los adultos. Las guardan en silencio como pequeñas piedras afiladas en los bolsillos sin saber si son un tesoro o un problema, sintiendo su peso a cada paso. Y Louis había estado cargando con la suya desde que salió de esa habitación. William no durmió esa noche. ¿Cómo podría la cinta? Se repetía en un bucle interminable en su mente. No exactamente las palabras, sino el tono. Ese tono de resignación venenosa, la voz de alguien que ha convertido su herida en su identidad. La forma en que Camila había hablado de Charlotte, de Diana, de ser invisible. No era furia, no. Era algo más frío, algo que se filtra en las alfombras y los marcos de los cuadros, algo que se envuelve alrededor de una casa como la hiedra. Y todo se desmoronó un domingo.
Imagínate la escena. La familia había ido a Windsor para un servicio privado. Después, los niños corrían por los senderos del jardín, riendo, sus voces resonando en el aire fresco. Por un momento todo pareció ligero, de nuevo normal, hasta que alguien, un empleado bien intencionado, mencionó a Camila. Una historia inofensiva. Una broma sobre una vez que intentó hornear un pastel y casi quema la cocina. Pero al oír su nombre, el rostro de Louis cambió. Sus hombros se encogieron como si esperara un golpe, y entonces, sin previo aviso, su carita se arrugó y rompió a llorar un llanto desconsolado y echó a correr. Catherine lo encontró escondido entre dos setos, acurrucado sobre sí mismo, temblando. Su rostro estaba rojo, su respiración entrecortada. Cuando se arrodilló a su lado, él se aferró a su brazo con la fuerza de la desesperación, como si temiera que ella también fuera a desaparecer. No quería entrar, susurró entre sollozos. No quería encontrarlo. Ella lo envolvió en sus brazos y lo sentó en su regazo. Sin regaños, sin preguntas, solo el peso tranquilizador de su presencia. Él sollozó contra su pecho, su pequeño cuerpo sacudido por la angustia. No quiero que sea mala con Charlotte, dijo entre jadeos. No quiero que nos odie. Catherine no habló de inmediato. Solo lo abrazó, sus manos alisando la espalda de su camisa, sus ojos fijos en las nubes que flotaban sobre los setos. Cuando finalmente habló, su voz era suave y lenta, cada palabra una gota de bálsamo. Nadie puede cambiar lo que otra persona siente, Louis dijo, pero podemos protegernos unos a otros de ello. Él asintió contra su manga. La verdad de aquello demasiado grande para su edad, pero no para su corazón. Cerca de allí, William observaba silencioso y firme, porque esto ya no era solo una carta o un marco o una cinta. Se trataba del corazón de un niño y del trabajo silencioso e invisible de protegerlo de los monstruos que a veces viven dentro de la propia familia. Esperó hasta que los niños estuvieran dormidos. Louis finalmente se había calmado junto a George, su respiración ahora tranquila, sus dedos infantiles curvados suavemente alrededor del borde de su manta, como si se aferrara a la seguridad del sueño. Catherine se quedó en el umbral un momento más, una leona velando por sus cachorros, antes de volverse hacia William y asentir. No hicieron falta palabras, sus miradas se cruzaron y en ellas se leyó la misma resolución. Era la hora. Clarence House estaba más silenciosa de lo habitual cuando William llegó. El personal de la noche se movía con una discreción casi fantasmal, sus ojos bajo sus pasos cuidadosos. La noticia de que podría venir se había extendido por los pasillos como una corriente de aire frío. No sabían por qué, pero sabían lo suficiente como para apartarse. Hay momentos en la historia de las familias reales, o no, en que el aire se carga de una electricidad que aconseja mantenerse al margen. Camila estaba en la biblioteca. Levantó la vista cuando él entró, una mano descansando sobre una taza de té humeante la otra, sosteniendo un libro delgado que no parecía estar leyendo. Su rostro era una máscara de tranquila compostura, pero sus ojos la delataban. Había una tensión en ellos, una vigilancia. No sonrió, él tampoco. Cerró la puerta suavemente detrás de él. El clic del pestillo pareció resonar en el silencio. Luego se quedó de pie un largo momento simplemente observándola. El peso de lo que llevaba el dolor de su hijo, la memoria de su madre, llenó la habitación antes de que se pronunciara una sola palabra. Y cuando habló, su voz era tranquila, uniforme, helada. Encontró la carta. Camila no preguntó quién, no fingió no entender, sabía perfectamente a qué se refería. Sus dedos adornados con un anillo de esmeralda se apretaron en el borde de la porcelana. No debería haber estado allí, dijo ella, no con brusquedad, sino con la voz de quien levanta lentamente un escudo. William dio un paso adelante. No fue un paso agresivo, sino uno que acortaba la distancia y eliminaba cualquier vía de escape. No, no debería, pero lo estuvo, y lo que encontró no puede olvidarlo. Camila dejó la taza con un suave clic sobre el platillo. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, hacia la oscuridad del jardín, lejos del rostro de él. No estaba destinada a nadie, no estaba destinada a ser encontrada. William no se inmutó. Su mirada era como el acero. Fue escrita, fue guardada, tenía su nombre en ella. Hubo un silencio que se alargó demasiado, un silencio lleno de acusaciones no dichas de décadas de historia. Entonces Camila exhaló un suspiro que sonó a cansancio. No tienes ni idea de lo que es William. Vivir en la sombra de alguien tan completamente. Que se espere que la lleves, pero que nunca se te permita tocarla. Él no se movió. Su respuesta fue cortante. Eso no es culpa de ellos, ni de Charlotte, ni de Louis. Sus ojos finalmente se encontraron con los de él, y en ellos William no vio ira ni remordimiento. Vio algo mucho más desolador, un agotamiento profundo. Nunca los odié. Simplemente nunca les pertenecí como ella lo hizo.
William asintió una vez lentamente, un gesto de comprensión pero no de perdón. Entonces, eso es tuyo para llevarlo, pero no tienes derecho a entregárselo a mis hijos. Se giró para irse. En la puerta se detuvo su mano descansando en el pomo dorado, y sin volverse pronunció las palabras que serían la verdadera sentencia. Louis lloró hasta quedarse dormido, dijo en voz baja, porque pensaba que nos odiabas. Los labios de Camila se separaron pero no salieron palabras. Por una vez la mujer que siempre tenía una respuesta se quedó sin nada que decir. La habitación, su santuario, ya no parecía pertenecerle. El silencio había cambiado, se había vuelto en su contra. William no esperó su respuesta, salió con la misma fuerza silenciosa con la que había entrado. Y a su paso, el aire de Clarence House no volvió a la quietud, se quedó cargado sin resolver esperando. Porque algunas verdades una vez dichas no se asientan, hacen eco, y el eco de esa noche tardaría mucho tiempo en desaparecer. No lo siguió. La puerta de la biblioteca se cerró con un suave clic, pero el sonido retumbó en los oídos de Camila como un portazo. Se quedó sola sentada en la semioscuridad, rodeada de paredes cubiertas de libros que hablaban de historia de guerras y de paz, pero que no contenían ni una sola palabra sobre cómo lidiar con el tipo de batalla que ella libraba en su interior. Esas paredes que una vez le habían parecido una armadura ahora se sentían demasiado delgadas, casi transparentes. El té se había enfriado. El libro permanecía sin leer sobre su regazo. Las palabras de William aún flotaban en el aire más pesadas que el silencio que la siguió. Louis lloró hasta quedarse dormido porque pensaba que nos odiabas. Se miró las manos. Había un temblor en ellas que no había notado antes. No era de culpa exactamente, ni siquiera de remordimiento. Era algo más complejo la repentina y brutal claridad de que algo que ella había guardado cuidadosamente en la oscuridad, algo que consideraba suyo privado, había sido arrastrado a la luz. Y esa luz, la luz de la verdad en los ojos de un niño, no era indulgente, quemaba. No subió las escaleras, no fue a comprobar el estado de la habitación de la lavanda, no preguntó qué carta se había encontrado o qué más había visto Louis, ya lo sabía. Y quizás esa era la parte que más la inquietaba, que nada de esto la sorprendía, que no había hecho más para asegurarse de que permaneciera oculto o tal vez que nunca hubiera existido en primer lugar. Hay una diferencia, ¿verdad?, entre cometer un error y no hacer nada para corregirlo. Más tarde, esa noche se reunió con Charles en el Salón Rosa. La conversación fue breve, educada, perfectamente mesurada, un ballet de evasivas. Ella habló de un informe que necesitaba terminar. Él mencionó la visita de William, pero ninguno de los dos nombró lo que realmente se estaba hablando, la forma en que la boca de Camila se tensaba ligeramente. La forma en que el ceño de Charles se fruncía y luego se alisaba rápidamente. Todo era demasiado practicado y por eso mismo demasiado revelador. Entre bastidores el personal, esos observadores silenciosos de la historia, había notado un cambio. Camila se movía con menos libertad por el palacio. Sus comentarios se volvieron más secos, sus sonrisas más ensayadas, como una máscara que se ajusta con demasiada fuerza. No mencionó a los niños ni una sola vez, ni siquiera cuando el último retrato de Charlotte fue destacado en los periódicos de la mañana. Pasó por encima de la noticia como si fuera papel de pared, algo sin importancia. Lo que hizo fue retirarse, no por vergüenza, sino a un espacio interior donde no tenía que dar explicaciones a nadie, especialmente no a los niños, a los que nunca había sabido del todo cómo abrazar. Y aquí viene lo más importante. La única cosa que no dijo, no envió ninguna disculpa, no ofreció ninguna aclaración, ni a William, ni a Catherine, y ciertamente no a Louis. Era lo único que todos consciente o inconscientemente esperaban, el único gesto que podría haber comenzado a reparar la fractura. Pero nunca llegó, ni una nota, ni un gesto, ni una palabra. Y así el silencio se convirtió en su propia respuesta. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier confesión. Le dijo a William que su confrontación había sido escuchada pero no recibida. Le dijo a Catherine que el dolor de sus hijos había sido sentido pero no respondido. Y le dijo a Louis en voz baja y cruel que a veces la gente no cambia solo porque ha sido descubierta. Camila se sentó en su escritorio esa noche con la pluma en la mano y el papel intacto. Miró por la ventana las luces de la ciudad y siguió sin decir nada, porque para decir algo se necesitaría más que palabras. Se necesitaría reflexión. Y no todo el mundo está preparado para mirarse en el espejo y admitir en qué se ha convertido.
En casa, la atmósfera era más tranquila de lo habitual, pero no era una calma serena, sino la quietud que llega después de que algo se rompe, incluso si nadie quiere admitirlo. El silencio tenso de Clarence House había sido reemplazado por un silencio diferente, uno de cuidado de protección. Catherine, como una tejedora paciente, intentaba remendar la red de seguridad de su familia con gestos cotidianos, preparando almuerzos, doblando ropa, cepillando el pelo de Charlotte antes de la escuela. Pero hasta los niños con su aguda percepción podían sentir la diferencia. George se había vuelto más protector, casi una sombra de su hermano pequeño, quedándose a su lado en cada oportunidad, como si temiera que Louis pudiera desvanecerse. Charlotte, siempre la observadora, hablaba menos y miraba más sus ojos, escudriñando la habitación como si buscara las piezas de un rompecabezas que no le habían dado. Y Louis, la chispa de la casa, la alegría ruidosa, se había atenuado. Ya no lloraba abiertamente, no desde el incidente en el seto, pero Catherine y también William podían verlo. Estaba en los detalles. La forma en que se aferraba a ella un poco más antes de dormir, la forma en que sus ojos se desviaban rápidamente cuando el nombre de Camila surgía en una conversación pasajera en las noticias, la forma en que se quedaba callado cuando los demás reían. No era ruidosa su tristeza, era silenciosa como los pasos sobre una alfombra mullida, como la lluvia fina que empapa la tierra sin hacer ruido. Estaba en las cosas que no decía. Catherine intentó preguntarle una vez con toda la delicadeza del mundo si quería hablar más sobre lo que había encontrado. Él negó con la cabeza, sus ojos muy abiertos, como si decir las palabras en voz alta hiciera que el monstruo volviera a ser real. Susurró: «Podemos no hablar de eso hoy», y ella asintió aunque le doliera el corazón. Porque hay cosas que dicen los niños que, aunque suaves, aterrizan como un trueno en el alma de un padre. William, por su parte, se mantuvo cerca. Volvió a leerle a Louis por las noches como solía hacer cuando era más pequeño. No porque Louis se lo pidiera, sino porque él, William, necesitaba recordarle a su hijo y quizás a sí mismo que estaba a salvo, que no había hecho nada malo, que el mundo todavía era bueno en los rincones de su hogar. Una noche después de que los demás se hubieran ido a la cama, Louis entró silenciosamente en la cocina donde Catherine terminaba de secar los platos. Se quedó a su lado sin hablar durante un largo rato, simplemente existiendo en su órbita. Ella se secó las manos y se agachó para estar a su altura. Él susurró con una voz tan frágil que casi se rompe: «Siempre le caeremos mal». Catherine parpadeó una vez, luego otra. No esperaba la pregunta, pero sabía exactamente lo que significaba. Le acarició el rostro con ambas manos, un gesto que era a la vez un ancla y un escudo. «Lo que otra persona siente no define quién eres», dijo en voz baja, cada palabra elegida con un cuidado infinito. «Tú eres amable, eres amado, y nada de esto, escúchame bien, nada de esto es tu culpa». Sus ojos se llenaron, y por primera vez desde aquel día las lágrimas brotaron libremente. No por miedo esta vez, sino por la liberación de algo que había estado conteniendo con demasiada fuerza, una presa que finalmente se rompía. Enterró el rostro en el hombro de su madre y ella lo abrazó hasta que se calmó de nuevo. Cuando William se unió a ellos, minutos más tarde, no preguntó qué había pasado. Simplemente los envolvió a ambos con sus brazos y por un rato se quedaron en silencio. Una pequeña fortaleza en medio de la cocina. Afuera el mundo seguía adelante. Pero dentro de esa casa un niño pequeño todavía estaba aprendiendo a sentirse seguro de nuevo. Y sus padres estaban allí para recordarle que el hogar no es un lugar, es un sentimiento. Y el suyo era inexpugnable. Lo que comenzó como la curiosidad inocente de un niño, un simple paseo para escapar del aburrimiento, se convirtió en el desenlace silencioso de algo mucho más frágil de lo que nadie esperaba. Louis no había ido en busca de dolor, pero lo encontró. Vaya si lo encontró escondido en una carta, garabateado en un marco roto, susurrado en una vieja grabación. Tocó una verdad que ningún niño debería tener que cargar. Y sin embargo fueron sus lágrimas, esas lágrimas derramadas entre los setos de Windsor, las que contaron la verdadera historia. No una historia de escándalo, no un salseo para la prensa. No, la historia del impacto. Para William y Catherine la elección nunca fue realmente entre la confrontación o el silencio. Esa es una visión demasiado simplista. Su elección desde el momento en que Catherine leyó esa carta fue sobre la protección, sobre cómo blindar a sus hijos no solo de los titulares o de las expectativas asfixiantes de la corona, sino de algo mucho más insidioso, la amargura invisible que puede crecer y pudrirse detrás de los muros de un palacio. La maquinaria del poder, con sus sonrisas ensayadas y sus silencios calculados, había mostrado una de sus grietas más feas, y ellos estaban allí para asegurarse de que sus hijos no cayeran en ella.
Camila, por su parte, nunca pronunció las palabras que podrían haber suavizado el golpe, y quizás ese silencio, su respuesta silenciosa, dijo más de lo que cualquier disculpa podría haber dicho jamás. Reveló una incapacidad para mirar más allá de su propia herida, una herida tan profunda, tan definitoria de su existencia, que la había dejado ciega al dolor que podía infligir a otros, incluso a un niño. Es la tragedia de la persona herida que sin darse cuenta se convierte en la que hiere. Al final, el dolor de Louis no fue solo por lo que vio, fue por lo que ahora sabía, que el amor incluso en los salones reales no siempre se extiende hasta donde debería, que los adultos guardan monstruos en cajas de madera, que las sonrisas pueden ser máscaras, pero en esa cocina, en ese abrazo que formó una fortaleza de 3, aprendió algo mucho más grande, algo mucho más poderoso. Aprendió que sus padres siempre lo encontrarían en la oscuridad con una luz, que su hogar era un santuario impenetrable. Y a veces esa promesa silenciosa demostrada con hechos y no con palabras habla más fuerte que cualquier resentimiento, que cualquier carta, que cualquier cosa que se haya dejado sin decir. El legado de Diana no era solo una sombra en la que otros se sentían perdidos, era también una luz de empatía y amor incondicional que a través de su hijo ahora envolvía y protegía a la nueva generación. Esa, amigos, era la verdadera herencia, la que ninguna amargura, por muy antigua que fuera, podía romper. Y esa es una lección que va más allá de los palacios y las coronas. ¿No creéis? Y así llegamos al final de este capítulo tan intenso en la vida de la familia real. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Fue la reacción de William justificada? ¿Podría Camila haber actuado de otra manera? Me encantaría leer vuestras opiniones en los comentarios, porque esta es una de esas historias que nos invitan a reflexionar sobre el peso del pasado y las heridas que no se ven. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante y que os haya hecho pensar. Si te ha gustado, te agradecería enormemente que le dieras un like y lo compartieras, porque eso ayuda mucho a que el canal siga creciendo. Si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticono de un corazón roto en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar este proyecto de una manera tan especial. Vuestra ayuda es fundamental. Y ahora sí, sin nada más que decir, gracias por ver. Finalmente lo confesaron. No olviden suscribirse a Finalmente lo confesaron y activar las notificaciones para no perderos ninguna de las historias que están por venir. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!